día de hoy vamos a ver el pensamiento en la política. Ya sabemos que si la política resuelve problemas, si la política es racional, si en la política queda alejada la guerra y la violencia, es porque está pensándose. La política siempre ha sido el reino del pensamiento y la política mala siempre ha sido el reino de las ilusiones, las fantasías y demás historias salvajes que todavía existen en gran parte del mundo. Considerando que la política es pensamiento, les quiero presentar tres líneas fundamentales básicas de pensamiento político. En primer lugar, tenemos el pensamiento lineal, el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Nosotros sabemos que el pensamiento lineal es un pensamiento en donde los elementos que son el objeto de su pensamiento, estos objetos están separados y además están excluidos. Así encontramos que el pensamiento de la Iglesia y del derecho funcionan de esta forma. Por poner un ejemplo, el infierno es el infierno y el cielo es el cielo y no hay unidad para ellos. No hay complicaciones, porque todo se separa en el pensamiento lineal. Lo mismo pasa en el derecho, el crimen y el castigo, la justicia y lo injusto están claramente definidas. Aquí no puede haber ningún tipo de confusión. El pensamiento lineal por esto se usó durante milenios en la cultura universal hasta que llegó Alemania en el siglo XIX con pensadores del tipo de Kant, de Marx y de Nietzsche. Sobre todo Kant va a hacer sus tres más grandes obras una crítica. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Recordemos que Marx va a ponerle como subtítulo a su gran obra El Capital, Crítica de la economía política. Está pensado en forma de crítica porque se da cuenta junto con Kant de que las cosas no son tan fácilmente definibles, que son contradictorias y que esa contradicción es parte de la economía, de los estados y del propio ser humano. Finalmente va a llegar en el pensamiento crítico Nietzsche, quien va a utilizar el propio pensamiento crítico para la filosofía y va a provocar una revolución que todavía no ha cesado. En el siglo XX arribamos al pensamiento complejo. El pensamiento complejo tiene que ver con grandes pensadores como Hegel, como Freud y por supuesto como Edgar Morin, quien va a plantear estrictamente su pensamiento complejo, sobre todo en base a la educación y a la sociología. De esta forma, nosotros nos podemos preguntar qué tipo de pensamiento podríamos usar en determinadas circunstancias. Es una mala pregunta porque todos utilizamos estas tres formas de pensamiento todos los días, a todas horas, dependiendo de cuál sea el final de la argumentación o de la discusión en la que estemos. Y entonces, así, podemos darnos cuenta en política que el pensamiento lineal se da en las discusiones políticas. Por poner un ejemplo, en México, lo que diga Morena es exclusivo de Morena y lo que diga el Partido Acción Nacional es exclusivo del Partido Acción Nacional. Siempre que hay una discusión política surge la pureza cultural, la pureza conceptual, en donde son excluyentes y cada uno está muy bien definido. Pero, curiosamente, en la crítica política nosotros utilizamos el pensamiento crítico, donde nos damos cuenta que muchos priistas se han hecho morenistas, muchos morenistas se han hecho priistas, y que hay más partes en común que partes aisladas. Toda crítica política la podemos utilizar también para nuestra propia conveniencia. Finalmente, tenemos el pensamiento complejo, que es un pensamiento complejo de la realidad.
La realidad es compleja no porque no la podamos entender, sino porque sus contrarios, sus opuestos están dentro de sí misma. Es decir, aquí puse en el círculo mayor el presupuesto A y adentro, completamente dentro del presupuesto A, está su contrario, la proposición o el presupuesto B. Veamos nosotros algunas particularidades importantes. Ya hemos dicho que en el pensamiento lineal deben ser diferentes y excluyentes para que sean completamente separados. Pero en el pensamiento lineal positivo, A siempre triunfa sobre B. Por decir, pongamos un ejemplo, la autoridad siempre triunfa sobre el crimen. El crimen sería B y la autoridad sería A. Cuando nosotros tenemos un pensamiento también lineal, pero negativo, decimos que la autoridad siempre fracasa frente al crimen. A es menor que B, pero seguimos utilizando el pensamiento negativo. Cuando nosotros utilizamos el pensamiento lineal único, decimos que solamente A existe. Y entonces aquí ya tenemos ciertas cosas muy raras. Por ejemplo, podemos decir que solamente México prehispánico es el México verdadero. Bueno, suena muy raro eso. O decir que la religión católica es la única verdadera. Suena muy raro. O que solamente mi partido es el único que es verdadero, que los demás son una farsa. También suena muy, muy raro, pero en el discurso político se puede llegar a utilizar este tipo de pensamiento lineal único. Dentro del pensamiento crítico ya sabemos que hay una intersección entre A y B, pero esa intersección puede ser muy pequeña. Puede ser como las autoridades y el crimen, por decir, en Canadá. Es tan pequeña la intersección entre autoridad y crimen que la verdad no vale la pena ni detenerse tantito en eso. En cambio, cuando vemos el pensamiento crítico duro, por decir en Latinoamérica, la autoridad y el crimen son casi lo mismo. Trabajan conjuntamente, se apoyan mutuamente y estafan y roban mutuamente. Cuando nosotros pensamos en el pensamiento crítico excluyente, nosotros tenemos que B es una anomalía. No solamente es pequeña, sino que casi está afuera de A. La intersección es muy poca y es algo considerado absolutamente negativo. Este pensamiento se utiliza con las personas que ya están en la cárcel, personas que ya fueron condenadas, con terroristas y personas que aunque sean parte del Estado, los hacemos o los entendemos, perdón, como una anomalía. Y finalmente pasamos al pensamiento complejo, donde la autoridad, el crimen y las anomalías están todas unidas. Todas forman parte de todo porque siempre conviven y porque se necesitan mutuamente. ¿Qué podemos hacer nosotros con este pensamiento complejo? En primer lugar, lo presentaré con los cuadros, con los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn fueron muy utilizados en lógica y es una pena que hayamos perdido esos diagramas porque, tomando el caso mexicano, podemos pensar en los tres grandes partidos mexicanos y podemos pensar que a cada uno de ellos les vamos a otorgar una identificación, una letra, para poder pensar lógicamente. Recuerden que este es un pensamiento político, no es una opinión, sino un pensamiento. Y entonces la intersección ABC, por supuesto, es donde se incluyen A, B y C. Podríamos decir que es la Cámara de Diputados y Senadores, donde PRI, PAN y Morena se encuentran todos los días para trabajar. Pero podemos entender la relación PRI-Morena también en la intersección AB. De la misma forma, el PRI y el PAN, que hoy en día están juntos,
estarían en la intersección AC y Morena y el PAN, que es lo que viene a futuro en el próximo sexenio, estaría en la intersección BC. Cada vez que ustedes quieran entender la política de este país, es muy necesario poner en orden los partidos políticos o las tendencias políticas. Y así nosotros podemos entender parte de la historia de México de hace muchos, muchos años, de hace 40 años, cuando el PRI era gigantesco y el PAN era muy poquito y Morena ni siquiera existía. Estaban los abuelitos de Morena en el Partido Comunista y en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Así podríamos graficar lo que pasaba hace 40 años, en México. Pero hace 24 años, en el año 2000, nosotros vemos que la situación cambia y que la podemos graficar de otra forma. El PRI ha quedado muy pequeño, Morena todavía no existía, solamente existía el PRD, y el PAN creció muchísimo y ganó la presidencia de la República. Este sería México en el año 2000. México en el año 2018 se podría representar gráficamente con los diagramas de Venn, con un PRI muy disminuido, un partido Morena muy crecido y un PAN también que se ha disminuido muchísimo en los últimos tiempos. Estos movimientos no hacen que desaparezcan los partidos pequeños, solamente se reacomodan, van cambiando porque la realidad siempre mantiene lo que se ha mantenido en ella como historia. Entonces nosotros entendemos rápidamente que el equilibrio perfecto no existe en la realidad. Hombre, nosotros solamente en este diagrama vemos al PRI, a Morena y al PAN del mismo tamaño, con la misma fuerza, pero no es así en la realidad. En la realidad nacional las cosas son diferentes y a nivel estatal la diagramación con los diagramas de Venn se tiene que cambiar muchísimo por las características políticas propias de cada estado. ¿Cómo se logra el equilibrio político en este país? Bueno, el ciudadano genera con su voto ese equilibrio y por eso escogí estas piedritas. Es un equilibrio inestable, pero equilibrio al fin. Vean ustedes también cómo ese equilibrio que nosotros le pedimos a los ciudadanos y a México surge de la cultura de los ciudadanos. Esto es algo sumamente importante cuando desde México vemos las barbaridades que pasan en Argentina o en Ucrania o en Francia. El equilibrio político radica en los ciudadanos, pero estos ciudadanos deben de tener ya un equilibrio en su pensamiento político. Por eso, estos videos están y estarán dedicados a la cultura política mexicana. Estos son los 3 tipos de pensamiento básicos, fundamentales en el pensamiento, en la política y en la política nacional. Si ustedes tienen cualquier pregunta o cualquier duda, no duden en escribirme y nos seguimos viendo en nuestros videos de cultura política. Muchas gracias.